Buenas tardes. Continuamos con este recuerdo académico a la figura del médico lanzaroteño José Molina Orosa. Desde hace ahora 2 años, es decir, estas son las terceras jornadas de medicina con las que elevamos la intención primigenia sobre estas jornadas de homenaje, gracias a la colaboración, patrocinio de la Fundación Asisa. Entonces las llamamos ya jornadas de medicina en homenaje y recuerdo a la figura del doctor José Molina Orosa. Ocupa hoy nuestra cátedra académica con la condición de que va a ingresar en la academia como académica correspondiente en Madrid. A lo mejor nos hemos equivocado y hubiéramos puesto de La Rioja, pero en fin, como todo es posible, basta una nueva reunión y que te cambiemos el título. Entre otras razones, porque como todos ustedes saben, pues académicos en Madrid y en Barcelona pues, pueden sobrarnos, y sin embargo, pues bueno, ya tenemos en muchos sitios, ¿no? Como todos sabéis, en Alicante, en Galicia, en Santander, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces nos va a hablar hoy sobre la presencia de la bioética en un grupo sanitario privado español. La bioética no lo voy a explicar yo porque lo va a explicar ella mucho mejor y por supuesto es algo que nos va a enriquecer este acervo de discursos académicos que ya tenemos sobre qué es la bioética, cómo se ha desarrollado la bioética, qué papel viene desempeñando en España, quiénes se han dedicado a ella y el papel que ella está también realizando en este ámbito. Es licenciada en Medicina y Cirugía, médico especialista en Medicina del Trabajo, médico inspector del Cuerpo Sanitario de la Administración Sanitaria de la Seguridad Social, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, académica correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y preside y gobierna la Fundación Asisa. Bienvenida, somos oídos a tu discurso. Excelentísimo presidente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores amigos, buenas tardes. Muchas gracias. Estas son mis primeras palabras, las que expresan mi agradecimiento a su presidente, don Francisco González de Posada, y a todos los académicos por mi nombramiento como académica correspondiente en Madrid. No sé cuáles han sido las razones que han orientado su decisión, pero ya no importa, porque lo relevante es que yo me haga merecedora de esta distinción de académica correspondiente de ahora en adelante, en el futuro. Y me propongo hacerlo con profundo compromiso, que es una actitud que, créanme, me define. Sin ambages, esta academia puede contar conmigo. Hoy visito Lanzarote por segunda vez en mi vida. La primera fue en unas vacaciones hace unos cuantos años y después de coincidir en un avión con César Manrique. Ambos volvíamos de un país bellísimo y él le hablaba a su acompañante de vuelo de las maravillas que acababa de ver y las comparaba con las de su isla. Al escucharle, recordarán que hablaba bastante más alto que yo, comenzamos a preparar nuestras siguientes vacaciones, que fueron por el entusiasmo con el que él se refería a su isla, a Lanzarote, y comprobé que, efectivamente, no le faltaba razón. Ha pasado mucho tiempo, pero regreso con alegría y profunda gratitud. Conocí a esta academia, como no podía ser de otra forma, a través de su presidente, don Francisco González de Posada, hace más o menos 2 años. Me llamó mucho la atención su nombre, porque congrega a la ciencia, a la técnica y a las humanidades. Esta característica es lo que ha orientado mi discurso de toma de posesión de esta tarde,
porque como intentaré explicar, en la bioética se encuentran todas estas ramas del conocimiento. Quiero expresar también mi agradecimiento a la Fundación Asisa, porque ha hecho posible que yo esté aquí dirigiéndome a todos ustedes y viviendo una experiencia inolvidable. Y por último, permítanme un recuerdo cariñoso a mis padres, José Luis y Martina. Su generosidad y ejemplo me acompañan siempre. Al segundo José Luis, a Lucía, a toda mi familia y a mi tupida red de amigas, porque sin ellos todo hubiese sido más difícil y porque con y por ellos todo ha sido y es infinitamente mejor. Este es mi discurso, la presencia de la bioética en un grupo sanitario privado español. La bioética es una disciplina científica, es una rama de la ética que se ocupa de las cuestiones éticas relacionadas con la vida. Así la define el recientemente publicado, el pasado mes de noviembre, Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, elaborado por la Real Academia Nacional de Medicina de España y la ALANAN, Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina. Sirva, por tanto, esta introducción para expresar mi reconocimiento a los autores de esta importante obra. También este diccionario precisa qué es la ética médica, término que se usa con frecuencia en un sentido más restringido, referido solo al estudio de los aspectos éticos de la investigación biológica y sus aplicaciones. En definitiva, se encuentra la filosofía, porque la ética es una parte de la filosofía y las ciencias de la salud, en concreto la medicina. Van Rensselaer definió la bioética como la ciencia de la supervivencia, como una sabiduría que pueda proveer el conocimiento de cómo utilizar el conocimiento, lo que implica la conjunción de dos elementos, el nuevo conocimiento biológico y los valores humanos. Consideraba que esta ciencia, la bioética, se construía desde las ciencias biológicas llevadas más allá de sus límites tradicionales a través de la introducción de los elementos más esenciales de las ciencias sociales y las humanidades, con énfasis en la filosofía. El diccionario de la Real Academia define la bioética como disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología, así como de las relaciones del hombre con el resto de seres vivos. Hay autores que prefieren utilizar los términos ética clínica para enfatizar el papel que desempeña la bioética en las decisiones clínicas, recordando la raíz griega clínike, que hace referencia al lecho, en este caso al lecho del enfermo. Por ejemplo, Ruiz Pérez Tamayo, en la introducción de su libro Ética médica laica, indica que la bioética incluye a la ética médica, pero que los términos no son sinónimos y define a la ética médica como el conjunto de valores, principios morales y de acciones relevantes del personal responsable de la salud dirigidas a cumplir con los objetivos de la medicina, pero no utiliza la palabra ciencia, sino la palabra disciplina. En 1999, Klaus y Carral también señalaron que la bioética y ética médica no deben confundirse, de la misma manera que previamente habían realizado Beauchamp y Childress en su clásico libro Principios de la ética biomédica. En esta charla no voy a exponer las diferencias entre ética y moral, aunque etimológicamente significan lo mismo, costumbre. Ethos en griego, mores en latín. Pero de una manera convencional, actualmente se entiende por moral lo que se considera correcto en una sociedad y tiempo determinados, y por ética, la reflexión filosófica acerca de ella, buscando esta un ámbito, si no absoluto, de una temporalidad mucho mayor y de una posible aplicación que busca ser global. Como iremos viendo, en el ejercicio de la medicina podemos identificar un gran número de conflictos éticos y para atenderlos en cualquier ámbito, bien de financiación y provisión públicas o financiación y provisión mixtas o privadas, los profesionales sanitarios deben tener conocimientos de ética clínica o, en su defecto, poder recurrir a expertos. Diego Gracia considera que el objetivo de la ética es la excelencia y la historia de la medicina y la historia en general
nos muestran que no siempre se ha perseguido este objetivo, lo que, como también iremos viendo, contribuyó al nacimiento de esta disciplina, la bioética. Confío en poder explicar con acierto la relevancia de las deliberaciones éticas en la toma de decisiones clínicas y remarcar el objetivo ya indicado de la ética, la excelencia, la búsqueda de esta excelencia, que según el profesor Gracia no es opcional, sino obligatoria en la especie humana. Él remarca, Diego Gracia, que las únicas decisiones correctas desde el punto de vista ético son las óptimas, las excelentes. Pero esto que vale para cualquier decisión humana tiene especial relevancia en el caso de los profesionales cuyas decisiones ponen en juego la vida de las personas. Son las denominadas profesiones de la excelencia. En este inicio permítanme recordar algunas célebres citas. Paracelso, Orígenes de las enfermedades engendradas por el tártaro, 1599. Verdaderamente, querer ser médico sin experiencia ni conocimientos en filosofía es cosa harto grosera, de donde nacen numerosísimos errores. Segunda cita, Descartes, Discurso del Método, 1637. La salud es, sin duda, el primer bien y el fundamento de los otros bienes de la vida. Lo que me lleva a definir brevemente importantes términos. ¿Qué es la salud? ¿Qué es ser médico y un buen médico? ¿Y es la medicina una ciencia? ¿Por qué formulo estas preguntas e intentaré responderlas? Porque al adentrarnos en el campo de la bioética es necesario saber qué es un médico, saber qué es la medicina y cuál es su objetivo, mejorar las decisiones de la medicina, comprender al enfermo, detectar problemas y gestionar mejor la muerte. Y seguramente ustedes podrían dar más razones. Primera pregunta, ¿qué es la razón? Podemos definir ¿qué es la salud? Podemos definir la salud como la ausencia de enfermedad. Y para la Real Academia Española, la RAE, enfermedad es la alteración más o menos grave de la salud. Parece que hayamos cerrado un círculo que no nos está permitiendo clarificar estos conceptos. También podemos intentar definirla en términos positivos. La salud sería la eficacia funcional y metabólica de un organismo tanto a nivel micro, celular, como macro, social. La RAE la define como el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Definición similar encontramos en el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Estado de un organismo que es capaz de ejercer normalmente todas sus funciones, incluidas las psíquicas en el ser humano, y no tiene ninguna manifestación clínica o analítica de enfermedad. Y también podemos abordarla en términos ideales. Es muy conocida la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Perfecto estado de bienestar físico, mental y social. Numerosos autores consideran que esta definición tan repetida responde más al concepto de felicidad que al de salud, porque es imposible alcanzar el perfecto estado y a la vez en los tres ámbitos indicados. Otro problema de esta definición, la de la OMS, es que la salud pasa a ser una consideración individual, porque el perfecto bienestar sería diferente para cada uno de nosotros y además distinto en las sucesivas etapas biográficas. Schopenhauer consideraba que 9/10 de nuestra felicidad se basan únicamente en la salud. En definitiva, Schopenhauer estaría bastante de acuerdo con la definición de salud de la OMS. En esta misma línea, la regla 13 del arte de ser feliz, años 1822-1823, decía que no hay nada más que contribuya menos a la alegría que las circunstancias externas de la fortuna, y nada que la favorezca más que la salud. En definitiva, solo somos conscientes de la salud cuando la perdemos, y cuando esto ocurre, lo importante es recuperarla, lo que nos lleva a la segunda pregunta, la misión del arte curativo. ¿Qué es ser médico y un buen médico?
Etimológicamente, médico significa el que cuida, cura y sana, toma medidas y medita, atendiendo tanto a su raíz latina, verbo mederi, medeo, y griega, medomai, que a su vez procede de la raíz indoeuropea med, tomar medidas. De la raíz latina también procede el término meditari, meditar. Y el buen médico es aquel que prioriza el cuidado de la salud sobre otras consideraciones, tales como prestigio, dinero, etc. James Gray, importante bioticista norteamericano recientemente fallecido, exige al médico un compromiso pleno con su profesión y atender a la persona enferma en todas sus dimensiones. Gray fue crítico con la ética médica norteamericana por reducirla al análisis de casos y al establecimiento de normas y reglas para resolverlos, olvidando las cualidades del carácter de los profesionales en su relación con los enfermos. Considera que muchos médicos se centran exclusivamente en los aspectos técnicos y han perdido la capacidad de ver al otro, virtud básica y esencial de la práctica médica. Esta pérdida se produce, entre otros motivos, porque han dejado de enseñarse las virtudes propias de la medicina y no se aprende lo que no se enseña. Las virtudes de la medicina, según Gray, serían la confianza, la compasión, la amabilidad, la simpatía, la escucha, la paciencia, la honestidad, la amistad, la veracidad, la actitud de servicio, la bondad, el ser atento, la actitud de respeto o la beneficencia. Pero establece 4 como prioritarias: la benevolencia, el respeto al otro, la veracidad y la amistad. Esta última por influencia clara de don Pedro Laín Entralgo. Pero la relación entre el médico y el paciente no se da en un campo estéril. Hay elementos que intervienen e incluso que interfieren en esta relación. Por ejemplo, la tecnología, que debe utilizarse si es beneficiosa para los pacientes y la sociedad en general. Es un imperativo ético. Los intereses económicos, tanto por el lado de los ingresos como de los costes asistenciales, la organización de la asistencia, las leyes y normativas y, por supuesto, las cuestiones o dilemas éticos. En definitiva, en el ejercicio de la medicina, los médicos y el personal sanitario en general se adentran en escenarios diversos de creciente complejidad, que lleva a Benjamín Herreros a decir: para tomar buenas decisiones y, en consecuencia, para ser un buen médico, el médico tiene que saber quién es y hacia dónde va. Esta afirmación implica la elección personal de valores, en la misma línea que señaló el ya mencionado James Gray, al afirmar que para la adquisición de las virtudes de la medicina son necesarios varios pasos, y el primero es el de tener un ideal de vida. Y llego a la última pregunta de las 3 que he formulado. ¿Es la medicina una ciencia? La medicina es una ciencia, porque puede y debe aplicar el método científico. Y es también una técnica, porque aplica procedimientos. No obstante, incorpora 2 elementos adicionales. Primero, los valores de los implicados. He comentado anteriormente que el médico tiene que saber quién es, aspectos antropológicos, culturales y sociales de la enfermedad y del enfermo. Deteniéndome en esto último, la muerte cerebral, definida en la Universidad de Harvard en el año 1968, por ejemplo, no es aceptada en todas las culturas o religiones. Y depende del médico que la practica, de su experiencia, empatía, habilidades de comunicación, etc. Pero la medicina es científica desde hace poco tiempo. No fue hasta el siglo XVIII y más en el XIX cuando comenzó a practicarse una medicina más científica, y no se hizo plenamente científica hasta el siglo XX. La capacidad de actuar, de intervenir en el curso de la enfermedad y de la vida era impensable hace unos 125 años. La medicina ha evolucionado más en el último siglo y cuarto que en los 40 siglos precedentes, y en consecuencia, la complejidad de la práctica clínica crece y los dilemas éticos aumentan.
Estamos ante una ciencia, la médica, ejercida por seres humanos, con valores elegidos y a veces enfrentados, destinada a otros seres humanos en situación bien de debilidad, bien de sufrimiento, aplicada en sociedades y en circunstancias diversas. ¿Qué? Formula la pregunta. ¿Debe tener límites? En un estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina Interna se refleja que el 70% de los internistas españoles encuentra conflictos éticos en su práctica clínica, con frecuencia o casi siempre. Y al 40% los problemas éticos le dificultan la práctica clínica con frecuencia y casi siempre. Estos resultados son similares a los recogidos en los estudios internacionales. En una encuesta realizada a médicos de Noruega, Suiza, Italia y el Reino Unido, el 99%, es decir, la totalidad, manifestaba enfrentarse a problemas éticos a diario. ¿Cuáles son los principales problemas éticos en la medicina actual? He realizado 5 grupos. Por ejemplo, al inicio de la vida, anticoncepción, métodos de reproducción asistida, utilización de células madre, diagnóstico prenatal, interrupción del embarazo, selección embrionaria, cambio de sexo. Segundo bloque, al final de la vida, limitación del esfuerzo diagnóstico y terapéutico, pacientes en coma, estados vegetativos y estados de mínima conciencia, demencias evolucionadas, enfermos terminales, cuidados paliativos, sedación paliativa, eutanasia y suicidio asistido, diagnóstico de muertes. Ahora mismo se está trabajando en 2 universidades muy importantes con un nuevo diagnóstico de muerte. Relación clínica, decir la verdad, consentimiento informado, capacidad de los pacientes para tomar decisiones, rechazo a procedimientos terapéuticos o diagnósticos, desacuerdo sobre la decisión a tomar entre profesionales o con los usuarios, rechazo del médico a los procedimientos, objeción de conciencia, secreto profesional y consejo genético. Problemas de justicia, de distribución de recursos escasos, costes sanitarios crecientes, conflicto de intereses entre distintas partes, triaje, acceso a trasplantes, cuidados intensivos, diálisis, emergencias, etc. Uso de la tecnología, inteligencia artificial, Big Data, telemedicina, medicina personalizada, edición y terapia genética. Federico de Montalvo, que fue presidente del Comité de Bioética de España, encontraba que la gran amenaza bioética del futuro sería precisamente la edición genética. Pues bien, la bioética o ética clínica nace en el siglo XX, en torno a los años 70. A España, como os pondré más adelante, llegará un poco después, pero no mucho después. Y debe responder ante el gran avance científico que se estaba produciendo, al interrogante que ya he señalado: si todo lo que se puede hacer se debe éticamente hacer. Esta pregunta sigue plenamente vigente. Esta disciplina no nace solo por el incremento de las posibilidades técnicas al servicio de la práctica de la medicina. Existía, además, un contexto histórico que favoreció el nacimiento de la ética clínica. Reivindicaciones de los derechos civiles, derechos de las personas de raza negra, derechos de la mujer, movimientos estudiantiles, movimientos pacifistas, etc. En definitiva, los roles que desempeñaban el médico y el paciente estaban cambiando. Y también, por qué no decirlo, una serie de escándalos en la investigación médica que después comentaré que contribuyeron de alguna manera a ese nacimiento. Estos sustratos históricos y social permiten concluir que para abordar convenientemente los conflictos éticos presentes en la práctica de la medicina es conveniente la implicación de un gran número de disciplinas: medicina, biología, sociología, teoría moral, pedagogía, psicología, economía, etc. La disciplina de la bioética es, en consecuencia, relativamente nueva, pero no lo es la historia de la ética médica. Valga recordar aquí el juramento hipocrático o promesa del médico en la nueva versión, la última versión. Permítanme que se lo lea. Como miembro de la profesión médica,
prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad, velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente, respetar la autonomía y la dignidad de mi paciente, velar con el máximo respeto por la vida humana, no permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente y conforme a la buena práctica médica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud. Cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza. Hago estas promesas solemne y libremente bajo mi palabra de honor. En otras culturas también encontramos códigos de ética de la medicina. El primer código de ética médica chino fue escrito por Su Miao, quien murió en el año 682 después de Cristo, que fijaba normas de buena conducta, de moral social y prohibiciones y restricciones. En la India también encontramos códigos deontológicos desde el siglo I después de Cristo, fecha del Karaka Anita, que exigía, entre otros, estar día y noche empeñado de corazón y alma en el alivio de sus pacientes y nunca abandonar o lastimar a un paciente, nunca cometer adulterio ni en pensamiento ni envidiar. En el Código de Hammurabi, los párrafos 215 a 225 se refieren específicamente a la regulación de las responsabilidades y castigos derivados de actividades quirúrgicas. En el judaísmo, el primer antecedente lo encontramos en el juramento de Asaf, médico hebreo cuya vida se ha situado con gran imprecisión entre los siglos III y VII después de Cristo, autor de un libro de medicina con un juramento final. Sin embargo, como conocen, el personaje central en esta cultura es Maimónides, nacido en Córdoba y fallecido en el Cairo en 1204. A él se ascribe la paternidad de un documento en forma de oración en la que se pide a Yahvé que conceda al médico apoyo y claridad para poder cumplir con sus deberes profesionales. En el Islam, el juramento hipocrático fue traducido al árabe, cambiando Apolo por Alá, pero sin modificar su contenido. Más próximo a nosotros, en 1981, se promulgó en Kuwait un código islámico de ética médica aprobado en la primera Conferencia Internacional de Medicina Islámica, que se inicia con un juramento plenamente inspirado en el hipocrático, jurando por Alá y poniendo como testigo y declarando el deber de actuar siempre como instrumento de la merced divina. Regresando a Europa, a lo largo de la historia proliferan los juramentos médicos. El de la Escuela de Salerno, el de Federico II para Sicilia, el de Venecia, el de Valencia, aunque el juramento hipocrático se considera la clave del deber médico. En el siglo XVIII, con la Ilustración, destacan tres médicos formados en Inglaterra: John Gregory, Thomas Percival y Benjamin Rush. Mencionaré únicamente a Thomas Percival. La Sociedad Médica de Boston tomó los pensamientos y extractos de los textos de Percival para elaborar su código, ejemplo que siguieron gran parte de las sociedades médicas de los Estados Unidos. El primer código de ética médica de la Sociedad Médica Americana data del año 1847, que en su primera versión se iniciaba con un capítulo sobre los deberes de los médicos con sus pacientes y las obligaciones de los pacientes con sus médicos. Este código ha sufrido, lógicamente, numerosas revisiones, pero sigue manteniendo en su inicio los 7 principios de ética clínica. Primero,
El médico debe dedicarse a proveer competentemente servicios médicos con compasión y respeto a la dignidad humana. Segundo, ser honesto con sus pacientes y colegas y poner en descubierto faltas de competencia y fraudes. Tercero, debe respetar la ley y reconocer su responsabilidad ante peticiones contrarias a ella y a los mejores intereses de los pacientes. Respetar los derechos de pacientes, colegas y otros profesionales de la salud y salvaguardar la confidencialidad. Quinto, estar al día de sus conocimientos. Sexto, debe respetar la libre decisión del paciente, excepto en urgencias. Séptimo, participar en actividades que contribuyan a mejorar la comunidad. El Código Internacional de Ética Médica data de 1949 y toma como base la estructura del código que acabo de mencionar de la Asociación Médica Americana. Pero volviendo a la bioética, como ya he adelantado, en su nacimiento como disciplina no podemos desdeñar el impacto de acontecimientos lamentables y muy dolorosos, eugenésicos, esterilizadores y eutanásicos que se dieron en la primera mitad del siglo XX. En España recordaré solo dos fechas. En 1928 se suspendió por la dictadura de Primo de Rivera el primer curso eugénico español impulsado por la revista Gaceta Médica Española. En 1933 tienen lugar en España las primeras jornadas eugénicas españolas organizadas por la misma revista, la Asociación Profesional de Estudiantes de Medicina y la Liga Española para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Estas jornadas fueron inauguradas por el ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos, y clausuradas por el presidente del Gobierno, Manuel Azaña. Intervinieron en ellas figuras como Novoa Santos, Pío Baroja, Lafora, Ramón J. Sender, Marañón, Alberti y García Lorca. Más adelante, todos sabemos lo que ocurrió en Europa. En palabras de Pablo Simón, la física perdió su inocencia en Hiroshima y la medicina la perdió en Auschwitz. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, organizaciones como Naciones Unidas, UNESCO, la UNESCO tiene una división de bioética y una red de cátedras de bioética, o la Organización Mundial de la Salud, o más recientemente la Unión Europea o el Consejo de Europa, entre otros muchos, han impulsado declaraciones o en algunos casos han promulgado normas jurídicas sobre aspectos genéricos o específicos relacionados con los derechos de los pacientes. En este sentido es necesario mencionar la trascendencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, o ya en el ámbito más estrictamente sanitario, la Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa, promovido el año 1994 por la Oficina Regional para Europa de la OMS. Tiene gran relevancia el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones en biología y medicina, suscrito el 4 de abril de 1997, en vigor en España desde el 1 de enero del 2000. Este convenio es, a diferencia de las distintas declaraciones internacionales que lo precedieron, el primer instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países que lo suscriben. Y llegados a este punto, quisiera señalar que la bioética es una disciplina, un producto típico de la cultura norteamericana. En 1957, la sentencia del caso Salgo contra Leland Stanford introduce por primera vez el término consentimiento informado en la jurisprudencia norteamericana. En 1969 se creó el actualmente denominado Hastings Center, posiblemente el centro de investigación en bioética más importante del mundo. Posteriormente, en 1972, se creó otro centro de investigación muy importante, el Instituto Kennedy, actualmente ligado a la Universidad de Georgetown. En 1972, el periódico New York Times publicó una noticia acerca del estudio de sífilis en una zona muy pobre del estado de Alabama para observar la evolución natural de la sífilis. El estudio había comenzado en 1932
y se estaba realizando en 400 varones de raza negra con sífilis. El grupo control estaba formado por otras 200 personas. Ningún individuo de los participantes en el estudio observacional había sido informado y tampoco se les había administrado tratamiento alguno frente a la enfermedad, a pesar de que la penicilina estaba disponible desde 1941. En otro estudio, realizado en Willow Group, se inyectaban artificialmente destilados de heces a niños deficientes para investigar la hepatitis. Al escándalo de la sífilis, el Congreso norteamericano respondió creando una comisión en 1974 al que encargó definir los principios éticos que deberían respetarse en las investigaciones con personas, en biomedicina y en las ciencias de la conducta. En 1978, esta comisión publicó su informe, reconocido como Informe Belmont, ciudad donde tiene su sede la comisión, y este informe tenía 3 partes. Primera parte, reflexión sobre la práctica y la investigación. Segunda parte, se formulan los principios éticos básicos que deben respetarse en toda investigación. Y tercera parte, se describen los procedimientos que se aplicarán conforme a los principios previamente definidos. Posteriormente, los redactores de este informe publicaron el libro Principios de Ética Biomédica en 1979, exponiendo el denominado enfoque principialista de la bioética. Este enfoque ha sido criticado, entre otros, por el filósofo español Javier Sádava, por no entender que se limite a 4 el número de principios: no maleficencia, no hacer daño; beneficencia, justicia y equidad. ¿Por qué solo 4 principios y no más? En 1982, Jossen, Siegel y Wesley publican el libro Ética Clínica, que propone el estudio de cada problema concreto, y este enfoque es conocido como enfoque casuismo. Uno de estos autores, el Dr. Mark Siegel, mi maestro, internista y fundador del Instituto Madeleine de la Universidad de Chicago, considera que en ética clínica, el término que él utiliza, es necesario identificar los detalles de los casos problemáticos, porque los principios y conceptos éticos abstractos son poco prácticos para resolver los casos problemáticos. Señala que las decisiones no son fáciles, porque la medicina es, como describió William Osler, una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. La estrategia casuística del profesor Siegel se basa en 4 pasos. Primero, análisis de las indicaciones médicas. Segundo, de las preferencias del paciente. Tercero, de la calidad de vida. Y cuarto, de los factores externos, más adelante denominados contextuales. En definitiva, Siegel considera que es absurdo tratar de identificar principios, valores o normas que sirvan para resolver todos los casos, porque siempre habrá casos y situaciones concretas en las que otros principios o valores tendrán más prioridad que los identificados. Esto no significa aceptar el relativismo, sino reconocer que es necesario adaptar el campo prescriptivo de los principios, valores y normas a las circunstancias y detalles del caso problema. La bioética se desarrolla en España a partir de mediados de los años 80. Mencionaré solo 2 leyes por su relevancia: la Ley General de Sanidad, Ley 14 de 25 de abril de 1986, que establece el derecho universal a la asistencia. Esta ley, a pesar de que fija básicamente su atención en el establecimiento y ordenación del sistema sanitario desde un punto de vista organizativo, destaca también la voluntad de humanización de los servicios sanitarios. Por Ley Orgánica 3/2007 se modificaron algunos artículos, como el tercero, que incorpora un nuevo punto. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias. 2007.
No debemos sorprendernos por la incorporación de este punto, porque está demostrado el infradiagnóstico de algunas patologías en las mujeres, por ejemplo, el infarto de miocardio. Y la segunda ley a la que me referiré es la básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica del año 2002. Destacaré solo algunos aspectos. El respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad. El respeto a la información sobre el derecho a la información sobre los derechos sanitarios servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. El derecho a la confidencialidad de toda la información relacionada con el proceso y con la estancia hospitalaria. El derecho del paciente a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéutica que se le apliquen puede ser utilizado en función de un proyecto docente o de investigación. Define el consentimiento informado y limita este consentimiento informado. Señala cuándo los facultativos podrán llevar a cabo intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesidad de contar con el consentimiento informado, y establece lo que se haya dado en llamar la mayoría de edad sanitaria a partir de los 16 años. Hay un Real Decreto que también quiero señalar, el Real Decreto 426/1980 de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Trasplantes, una ley exitosa en España. Y la señalo porque esta ley introdujo los criterios de diagnóstico de muerte cerebral. Ese mismo año, en el año 1980, se creó la Organización Nacional de Trasplantes y un año después, en el año 1981, es decir, hace muy poquito tiempo, se constituyó el primer Comité de Ética Hospitalaria en España, en concreto en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. En 1989, muy poco tiempo, el profesor Diego Gracia publica el libro Fundamentos de Bioética, el primer ensayo español en esta materia. En la evolución de la bioética en España se han podido identificar 4 factores. La deontología clásica profesional, hemos comentado los códigos de ética médica, era insuficiente para afrontar los nuevos dilemas éticos. El papel desempeñado por un buen número de moralistas católicos como impulsores de un acercamiento pluralista y multidisciplinario a los conflictos éticos. La preponderancia del derecho, la preponderancia de la legislación y la ausencia casi total de una reflexión bioética laica, racional, multidisciplinaria y elaborada desde la experiencia profesional e investigadora. El contexto político español llevó a la preponderancia de la legislación, pero hay que admitir que es imposible tener preparadas soluciones legales para todos los problemas que los profesionales sanitarios se encuentran a diario en su práctica clínica. Es evidente que el médico necesita conocimientos en bioética y si no los tiene, tener la posibilidad de recurrir bien a comités de expertos, bien a consultores en bioética. Y en este punto llego al desarrollo de esta disciplina en una organización sanitaria concreta, que bien puede ser de titularidad pública o privada, porque los conflictos éticos no entienden de personalidades jurídicas. Permítanme un inciso para poner en evidencia la importancia asistencial de las organizaciones sanitarias privadas en España, con o sin ánimo de lucro. El último informe de la Fundación IDIS, Sanidad Privada Aportando Valor, publicado este año, 2023, facilita los datos siguientes correspondientes al año 2020, todavía en plena epidemia por COVID, en plena pandemia, el primer año de la pandemia. Indica, el 22,6% de los ingresos hospitalarios de España se registran en hospitales privados. El 21,9% de las altas hospitalarias. El 17,5% de las estancias hospitalarias, el 21,6% de las consultas, el 24,5% de las urgencias, el 33% de las intervenciones quirúrgicas totales, con el peso que esto tiene en términos económicos y en términos de empleo. Y paso a describir una experiencia de éxito para alcanzar el título de esta charla.
Una organización sanitaria privada, una cooperativa, Asisa La Viña, crea en el año 2008 un comité de bioética y derecho sanitario. Se creó para dar un servicio a todos los médicos y personal sanitario que trabajaba en la misma y ofrecía la posibilidad de realizar cuantas consultas aquellos considerasen oportunas, respetando siempre el anonimato de los pacientes. No era una iniciativa novedosa en el campo hospitalario privado, pero sí en el ámbito extrahospitalario, precisamente aquel en el que el médico trabaja más a menudo en solitario, sin el cobijo del servicio hospitalario al que pudiese pertenecer. El nombre del comité puede sorprender por la crítica previa que he realizado a la preponderancia del derecho, pero era inevitable y conveniente si se quería prestar un servicio amplio a los facultativos y personal sanitario. Una breve referencia acerca de los orígenes de los comités de bioética en los hospitales. Como he señalado anteriormente, la bioética nació en Estados Unidos y los comités de ética clínica y ética de la investigación también. Y en ellos se buscaba proteger los derechos de los pacientes y ciudadanos que intervenían en las investigaciones. El comité constituido en Seattle en 1960 para la selección de pacientes que se someterían a tratamiento de diálisis se considera el precursor de los comités de ética asistencial en todo el mundo. En 1976, el Tribunal Supremo de New Jersey aconsejó la creación de comités de bioética en los hospitales para poder orientar la actuación en casos como el de una paciente en coma prolongada cuyos padres solicitaron la retirada de la respiración artificial ante la negativa del hospital a realizarla. Más adelante, una comisión creada por el presidente Carter en 1983 recomienda la constitución de comités hospitalarios para orientar los dilemas éticos de las decisiones en pacientes terminales y en niños gravemente enfermos. Como he indicado anteriormente, en España se constituyó el primer comité 2 años antes, en 1981. El comité creado por nosotros en una organización sanitaria privada en el año 2008 tiene las siguientes funciones reglamentarias: asesorar a los profesionales de la salud, a los responsables de los centros sanitarios de Asisa, a los estudiantes de ciencias de la salud en los conflictos éticos y legales que pudieran derivarse de la asistencia sanitaria. Segunda función reglamentaria: analizar y proponer, si procede, posibles alternativas o soluciones a los conflictos éticos y legales planteados. Tercera: proponer protocolos de actuación interna para situaciones que, por su mayor gravedad o frecuencia, generan conflictos éticos y legales en su ámbito de actuación. Uno de ellos fue el procedimiento de contención mecánica y química de los pacientes encamados. Promover la formación y la reflexión en bioética y en derecho sanitario en los profesionales sanitarios y no sanitarios de Asisa y de sus estudiantes de ciencias de la salud. Se han realizado numerosas jornadas formativas y hemos contado con invitados ilustres del campo de la bioética, como por ejemplo Marcial Amon Carmi, fundador de la Cátedra Internacional de Bioética, y Mario Bunge impartió su última conferencia desde Canadá poco antes de su fallecimiento. Optimización de las funciones de defensa en litigios y asesoramiento a la dirección técnica. Nuestro comité está constituido mayoritariamente por médicos, pero con diferentes experiencias: internistas, medicina legal, forenses y gestores sanitarios. También participa un abogado. El comité ha elaborado 3 libros. Uno acerca del consentimiento informado, 2010. El segundo, la historia clínica, accesos y uso, en el 2012. Y el último, publicado el año pasado, 2022, disponible en español y en inglés, casos prácticos de bioética, que presentamos en la 16ª Conferencia Mundial de Bioética, celebrado el pasado mes de octubre en la ciudad portuguesa de Oporto. El comité se unió a la red de cátedras de la UNESCO el 9 de abril del 2018 y más tarde, el 18 de junio del 2021, a la Cátedra Internacional de Bioética, donde yo misma formo parte del órgano de gobierno y dirijo uno de sus departamentos. El libro de casos prácticos de bioética anteriormente comentado recoge una de las actividades más importantes de nuestro comité: la elaboración de casos prácticos, muchos de ellos reales, y su difusión mensual
a más de 14.000 médicos españoles con alto nivel de seguimiento y aceptación. El pasado mes de noviembre remitimos el número 38. He mencionado nuestra participación en la Cátedra Internacional de Bioética, organización asociada a la Asociación Médica Mundial, que engloba los colegios generales de médicos de más de 150 países. Pues bien, a través de esta Asociación Médica Mundial, nuestros casos se distribuyen a los facultativos de todo el mundo, habiéndose remitido 18 casos hasta la actualidad. ¿Por qué es una experiencia de éxito? A mi criterio, porque establece dos premisas claras. Los dilemas éticos se dan en la práctica clínica, sin más calificativos. No se definen porque la oferta asistencial sea de titularidad pública o privada. No se definen porque en general la oferta privada sea más permeable a las demandas de todo tipo de los pacientes. Se definen por su contenido, por la importancia de su resolución para prestar la mejor asistencia debida a los pacientes. Es decir, nos coloca en la excelencia de la profesión médica, lo que nos lleva de nuevo a las aportaciones del profesor Diego Gracia. Y segunda premisa, todos los sanitarios deben tener un soporte bioético para la toma de decisiones, ejerzan en el sector público o en el privado, con o sin ánimo de lucro. ¿Y por qué ha aguantado los envites del tiempo? El tiempo pone a cada uno en su sitio, el tiempo demuestra la solidez y separa las ideas de las ocurrencias. En definitiva, por la importancia biográfica que tiene la salud en nuestras vidas, por su importancia social, por la exigencia que le pedimos al médico y la complejidad creciente de la ciencia médica, la disciplina bioética ha aflorado por innegable necesidad y cada día será más necesaria en nuestra sociedad y en las organizaciones sanitarias. Como dice Benjamín Herreros, la medicina maneja los límites de la vida y todo hace indicar que lo hará más y más. Así, en el primer epígrafe de la Declaración Transhumanista de la Asociación Transhumanista Mundial, se justifica la aplicación de las técnicas de mejoramiento. Abro comillas. En el futuro, la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento en el planeta Tierra. Cierro comillas. Para conseguir sus objetivos, los transhumanistas quieren acabar con las prohibiciones fundadas, según argumentan, en una tecnofobia injustificada. Se trataría de poder emplear toda la tecnología que permita ampliar las capacidades físicas y mentales humanas. Se deberían derribar, a su juicio, limitaciones al uso de la tecnología, edición genética, nanotecnología, creación de vida artificial, bioinformática, ingeniería artificial, inteligencia artificial aplicada, robótica, técnica criónica, etc. Pero muchas de estas técnicas son médicas o precisan de intervención médica, por lo que la medicina y, por supuesto, la bioética tienen mucho que decir y todas las organizaciones deberíamos de estar preparadas en la medida de nuestras posibilidades. Hay autores que indican que no hay razones para suponer que los algoritmos no sean capaces de superar al humano medio, incluso en ética. Se habrán percatado que se refiere al humano medio, no al profesional médico formado, conocedor del alcance del sufrimiento que provoca la enfermedad y de la dificultad de la toma de decisiones. En este terreno, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, ha dicho que los propios profesionales que están trabajando en inteligencia artificial se hacen preguntas sin parar y no quieren que se les deje solos en este debate. Además, hay que tener en cuenta las posiciones dispares con estándares cuestionables de los países, los distintos países. Por ejemplo, China, y cómo los pacientes se desplazan allí donde sea necesario buscando su solución. Un ejemplo claro es la gestación subrogada.
En consecuencia, formulo la pregunta: ¿son necesarios nuevos consensos éticos o recordar las normas existentes es suficiente? Permítanme que me refiera a Harari cuando dice: la inteligencia artificial y la biotecnología están ofreciendo a la humanidad el poder de remodelar y rediseñar la vida. Muy pronto alguien tendrá que decidir cómo utilizar este poder, sobre la base de algún relato implícito o explícito acerca del significado de la vida. Este fin de semana hemos conocido los esfuerzos de los organismos europeos para normalizar, regularizar la inteligencia artificial. Y ya termino. Termino recordando a don Pedro Laín Entralgo y al profesor Diego Gracia. La fe, la esperanza y el amor, además de virtudes teologales, son virtudes humanas y, por supuesto, también laborales. No se puede vivir bien, ni tampoco trabajar bien, quien no crea en lo que hace. La fe es fundamental en la vida en general y en la profesión en particular. Y junto a ello, esperar que con ello se esté contribuyendo a incrementar el valor de la sociedad humana, hacer a la especie humana un poco mejor. Y sobre todo, el amor. Hay que amar lo que se hace, hacerlo con la mayor diligencia. Fe, esperanza y amor. Solo con este talante puede aspirarse a la excelencia, que, como sabemos, es el objetivo de la ética. Muchas gracias, buenas noches. Hemos asistido a una conferencia, discurso académico. En primer lugar, querida María, gracias por la magistral disertación que nos has ofrecido. Una lección magistral, pero al mismo tiempo vital, creo que se ha podido ir constatando. Es de tal densidad lo que nos ha traído filosofía, historia, medicina como ciencia, técnica, arte y filosofía también. Pero yo quisiera hacer algunos pequeños comentarios para completar el magnífico discurso, ¿no? Una primera, la referencia que ha hecho a la reciente obra de la Real Academia Nacional de Medicina de España, el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. En la primera década de este siglo, nuestra Real Academia, hablo de nuestra porque ella también es de él, hizo el Diccionario de Términos Médicos con no menos de 60.000 términos o voces, si lo queremos decir así. Una tarea primordialmente que hicimos los académicos. Esto puede verse, pero con una notable aportación de un equipo de lexicógrafos, etcétera, con una amplitud. Y este diccionario de términos médicos, que fue la primera gran obra en este sentido, entre las distintas reales academias, pues en la década siguiente, desde el año 12, pues se concibió el empeño de enriquecerlo y completarlo como diccionario panhispánico de términos médicos o de terminología médica. Y se ha presentado hace solo un mes. 80.000 términos médicos donde han participado ya no solo los académicos de la Real Academia Nacional de Medicina de España, sino también los de la práctica totalidad de academias de medicina de los distintos países de habla hispánica. El anterior ya celebró el éxito que significó que la Real Academia Española la consideró la obra cumbre escrita en español en el año, creo recordar, 12 o 13, más o menos. Esta se ha hecho ya de manera libre, de acceso libre. Cualquiera de
ustedes, cualquiera de nosotros, puede entrar en Internet directamente y con un primer clic puede entrar en términos médicos que puede interesarle una definición precisa por un equipo ya mucho más amplio que el de los solo académicos numerarios y algunos también académicos correspondientes de la Nacional de Medicina de España, con las contribuciones de todos los países de habla hispánica. A ti lo que quiero es decirte, porque esto igual no lo sabes, que Lain Entralgo y Diego Gracia fueron dos de mis proponentes a la Real Academia de Medicina. Y el tercer gran citado, este universal, argentino, establecido en Canadá, Mario Bunge, pues fue uno de mis maestros más preclaros, si no el que más, como cito en numerosas obras. De ahí puedes ver la alegría que me has transmitido al citarlos a ellos. Una nota sí quiero yo destacar, que ella la ha destacado perfectamente a lo largo de su discurso, pero sin hacer esta distinción, que es lo que yo quiero que... Ha insistido, el término sustantivo o sus correspondientes adjetivos, según el momento de su discurso, ética, 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 ética. Y la palabra moral no ha aparecido nada más que una vez para que la presente adjetivada con moral católica. La ética, en el sentido filosófico al que se ha referido ella, pues es un elemento, una parte fundamental de la filosofía tradicional desde sus inicios. Y ha tenido una significación, fundamentalmente en Platón como punto de referencia, enaltecido en la Ilustración por Kant, en una perspectiva de universalidad y de generalidad. En el momento actual ya no hay ninguna duda de confusión entre ética y moral, que ella lo ha dejado muy claro sin hacer estas manifestaciones que no eran necesarias, claro, en su caso. Y la moral no es la ética universal, general, histórica para todo comportamiento humano, fundamentalmente por las implicaciones que tiene en el ámbito de la medicina. La moral está referida a las moralidades, con sustantivación, bien en las religiones, bien en las ideologías, o lo que queramos. Desde esta perspectiva de que lo que nos ha hablado su extraordinario discurso es sobre la ética, es la que debemos centrar cuál es el eje de referencia capital. Y desde el punto de vista histórico, pues nada menos que nos ha llevado a esa figura tan preclara de Hammurabi, que todavía, aunque no hay un acuerdo absoluto entre historiadores, arqueólogos y demás, pues lo ciframos en el año 1800 a.C., coetáneo con Abraham, en los inicios de la Biblia. Y desde ahí pues nos ha hecho un repaso con el nudo gordiano de la profesión médica, de, como no, pues la referencia a Hipócrates. Bueno, y por acabar, porque si no, a tenor de magnífico discurso, yo podría estar aquí. Creo que tampoco lo sabes, claro. Tus casos prácticos, en los que tú participas de manera eficaz, tus casos prácticos de bioética, pues han sido, vamos a llamarlo cariñosamente así, uno de mis recreos de este verano en Santander. No cayó en vacío el obsequio de tu obra reciente, que yo creo que también es accesible de una manera u otra, ¿no? Creo que es muy importante lo que significa dentro de esos tan ricos y extensos cuestionarios que nos ha ido planteando sobre problemas al principio de la vida, principio al final de la vida, principios o casos correspondientes a cada una de esas etapas, ¿no? En consecuencia, creo que tenemos un discurso extraordinario, pero que nos exige no solo este impacto inicial que recibimos aquí con tanta riqueza de contenido, sino el bajarlo de la red, sacarlo en papel y ponernos a estudiar aquello que en cada momento pueda interesarnos, ¿no? En la red estará el discurso escrito y también la reproducción de este acto, ¿no?, para que la podamos oír
de nuevo a ella. Bueno, y sin más, pues darte la enhorabuena y vamos a proceder a lo que has venido. Profesora María Tormo, ingredere aferendo. Entra y aporta tu sabiduría. Largire exi. Al salir, difúndela. Y recibe el tradicional abrazo. Va a dar lectura al diploma. La Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los relevantes méritos científicos, culturales y sanitarios que concurren en la doctora doña María Anunciación Tormo Domínguez, la integra entre sus miembros con la condición de académica correspondiente en Madrid. Arrecife, Lanzarote, 12 de diciembre de 2023. Muy bien, pues. Los académicos, por favor. Muy bien, pues mañana tendremos una continuación en algún sentido de lo que nos ha hablado María Tormo, en el sentido de que hablaremos desde el humanismo renacentista hasta el momento presente de las cuestiones capitales, desde una perspectiva de la historia de la utopía hasta los aspectos fundamentales de la eutanasia, ¿no?, como punto central de este tema concreto en la utopía de Tomás Moro. En consecuencia, pues nos vemos mañana, si nos hace el honor de continuar este conjunto de actos en recuerdo del doctor Molina Ors. Hasta mañana y muchas gracias.